Hay dolores, hay miedos que son literalmente inimaginables. Uno de ellos es la posibilidad o vivir que un ser querido, un familiar desaparezca, que no regrese a la casa, que no sabemos dónde están. Lamentablemente en nuestro país literalmente miles de mexicanos han desaparecido. Miles de familias los buscan y no encuentran el apoyo. Por eso es importante los informes de Amnistía Internacional o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos dan cuenta de mucha indolencia, de mucha incapacidad de acompañar y prevenir sucesos como estos. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La desaparición forzada está vinculada en muchas ocasiones con homicidios y el posterior ocultamiento de los cuerpos en fosas clandestinas en prácticamente todo el territorio nacional. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al término de 2016 se reportaron casi 30,000 personas desaparecidas o no localizadas en todo el país. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reportado en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2017 que de 1995 a 2015, los órganos de procuración de justicia locales registraron casi 58,000 casos de personas desaparecidas, de los cuales no se sabe con exactitud cuántas han sido localizadas y cuántas permanecen desaparecidas. Peor aún, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado el hallazgo de casi 900 fosas clandestinas con más de 1,500 cadáveres en el periodo de 2007 a 2016. Al respecto, México había adoptado desde 2015 el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de la PGR, donde se establece que las desapariciones deben ser investigadas por áreas especializadas pertenecientes a las instancias de procuración de justicia de todo el país. Sin embargo, los procesos de investigación de desapariciones forzadas y de fosas clandestinas en el país presentan muchas irregularidades. Los estados de Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Tlaxcala y Yucatán no cuentan con las áreas especializadas en investigación de personas desaparecidas. La propia Procuraduría General de la República manifestó que de enero de 2014 a diciembre de 2015 se iniciaron solamente 127 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, de los cuales, en 62 casos las autoridades se declararon incompetentes de realizar las respectivas investigaciones. La CNDH ha denunciado que en México no existe una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición de personas. Es urgente atender las múltiples recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para legislar en materia de seguridad nacional y respeto a los derechos humanos. Además, resulta obligado localizar a quienes han sufrido el inhumano delito de la desaparición forzada y terminar así la injusticia ante el horror de esta problemática que es un reto impostergable para el Estado mexicano. Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el Estudio de México Social. Como decía a la entrada, hay temas que son tan dolorosos, tan impensables, que cuesta trabajo realmente explorarlos, dar la dimensión de lo que implica una desaparición. Y por eso agradezco mucho a Tania Renaud, directora de Amnistía Internacional México, que esté aquí para darnos cuenta del enorme esfuerzo para documentar, para hacer visible un silencio tan doloroso. Un silencio que está acompañado de la búsqueda del enorme desencuentro con el Estado sobre esto que se dice en una sola frase, en una sola palabra, desapariciones. Pero antes de entrar al tema, uno de los temas que Amnistía ha impulsado en los últimos meses, me gustaría que nos platicaras qué es Amnistía Internacional México, desde cuándo está, cómo realiza estos estudios, cuál es su misión, su objetivo y nuevamente gracias, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Al contrario, gracias por invitarnos, es un privilegio para nosotras estar con ustedes esta noche y estar con esta audiencia, porque cada vez que podemos dialogar en un medio de comunicación es también una forma de aproximar los problemas sociales a diferentes audiencias y de darnos cuenta que hay situaciones que pueden ocurrir en México y que por ser tan cotidianas no son normales.
¿no? Lo cotidiano a veces nos hace una sensación de normalidad y lo que nosotras todo el tiempo en Amnistía queremos decir es, hay cosas que pasan en nuestro país, hay cosas que pasan en el mundo que no son normales. Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos, un movimiento de más de 7 millones de personas en el mundo. Es una organización de la sociedad civil que, a diferencia de algunas otras organizaciones que hacen un trabajo estupendo, Amnistía tiene en el centro y en el corazón de su actuación un movimiento de personas activistas y de personas miembros que son parte de un entendimiento común de hacer la injusticia, hacerla una causa personal. Amnistía tiene representaciones en distintos países del mundo. Nuestra sede está en el Reino Unido, está en Londres, y en México tenemos poco más de 46 años. En México ocurrió o nació Amnistía por la inquietud de mujeres en búsqueda de personas y en búsqueda de entender las formas en las que la injusticia no tenía que ocurrir y en búsqueda también de explicar las injusticias. Amnistía Internacional fue por mucho tiempo el movimiento social y el movimiento de derechos humanos caracterizado por un grupo de voluntarios que escribían cartas a los países, a los gobiernos, denunciando las injusticias o las atrocidades que ocurrían en determinados países. Es hasta poco después del año 2000 que en Amnistía Internacional en México podemos conocer las causas de México, pero al ser un movimiento internacional conocíamos antes solamente de las situaciones que ocurrían en otros países. Así es. Y desde 2000 ustedes prácticamente hacen investigación, hacen una serie de estudios para dar dimensión a estos problemas de la injusticia y de la violación sistemática de derechos humanos, que obviamente en los últimos años en México tiene una magnitud, yo diría que impensable. En ese sentido, ¿cuáles son los temas que ustedes regularmente están observando? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cada cuándo ustedes presentan estos informes? Nosotros generalmente trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil en México. México tiene un movimiento muy rico de organizaciones de la sociedad civil. Amnistía, al no litigar casos, generalmente hace investigaciones de casos que nos llegan por organizaciones de la sociedad civil que son nuestras aliadas y nuestras socias. Esos casos son investigados con la metodología de Amnistía. Amnistía tiene métodos de investigación muy rigurosos, tiene un grupo de investigadores tanto en Londres como en México, y en México hay un grupo de investigadores que dependen directamente del Secretariado Internacional, que son los que se encargan de investigar los casos solamente para México. Así es. Estos investigadores tienen un entrenamiento muy especial y muy riguroso en metodología de la investigación, en búsqueda de hallazgos, en revisión de expedientes judiciales, en entrevistas en profundidad, diferentes métodos de entrevista. Y gracias al trabajo de esos investigadores, nosotras en México podemos tener informes como los que hemos presentado últimamente. En los últimos 2 años, Amnistía Internacional México ha estado trabajando sobre temas que están muy vinculados o como columna transversal, como columna vertebral tienen en su conocimiento la operación del sistema de justicia penal. Así hemos estado trabajando temas que están vinculados a las detenciones arbitrarias, a qué ocurre con las mujeres durante las detenciones. Tenemos ¿Qué es este estudio que nos trajiste al estudio? Justamente lo presentamos hace 4 días. Platícanos, ¿qué dice este estudio? ¿Cuál sería la síntesis de las revelaciones que ustedes ya ponen aquí en este estudio? Falsas sospechas es una investigación que hemos realizado sobre detenciones arbitrarias. ¿Cómo detiene la policía en México y qué pasa cuando detienen de manera arbitraria? Entonces, hay un aporte muy interesante en el estudio, desde la perspectiva metodológica. Es un estudio que no nada más contempla las historias de las víctimas, pero también contempla
25 entrevistas en profundidad con operadores del sistema de justicia penal, es decir, desde policías ministeriales hasta magistrados en materia penal. De alguna manera todos, sin importar el nivel, sin importar la función, no tenían una sorpresa cuando les hablábamos del tema de la detención arbitraria. Todos se mostraban como diciendo, sí, efectivamente, en México hay detenciones arbitrarias y en México efectivamente se detienen a las personas y a veces se crea alrededor de la detención un delito o se siembra evidencia o se imputan delitos o se tortura en las horas posteriores a la Una de detención. las cosas que me sorprende y valoro enormemente del esfuerzo de Amnistía es su capacidad didáctica. O sea, los documentos tratan de definir los conceptos, tratan de dar orientaciones. Y en ese sentido, quisiera mostrar esta primera gráfica que tiene, que es un arresto domiciliario. O sea, y en ese sentido, estos documentos permiten también ayudar a la población a comprender. Entonces, ¿cómo define arresto domiciliario Amnistía? Bueno, es un arresto o una detención en flagrancia cuando una persona le indica al policía que otra está cometiendo un delito, que en el momento de la comisión del delito alguien es detenido. Pero claro, si yo digo, Mario está cometiendo un delito, ¿no? Y Mario está allá atrás, sí, y el policía tiene que arrestar o detener a esa persona, aunque ya no lo haya visto en el momento de la comisión del delito. Pero por el hecho de que yo le di a la policía la noticia de que Mario estaba cometiendo el delito, han de detenerlo sin que necesariamente ocurra en ese preciso momento. Déjame para cerrar en este bloque, ¿cuáles son las consecuencias de los arrestos arbitrarios, de acuerdo al documento? ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, la detención arbitraria tiene diferentes consecuencias. La primera de ellas es que generalmente las detenciones vienen de manera infundada, se siembra evidencia o se construye un delito y los informes de la detención abarcan o tienen consecuencias durante todo el proceso judicial en contra de esa persona. Pueden ser informes que no necesariamente contengan información fidedigna, información precisa, y esa información tiene una consecuencia todo el tiempo al momento de estar procesando al presunto delito. ¿Logran ustedes dar una dimensión? ¿Qué tan frecuentes son estas detenciones arbitrarias? No tenemos un número porque es un hecho tan ilícito que no hay un número para para generar una cifra. Hubiéramos tenido que tener una serie de variables que no era posible tener. Por ejemplo, cuántas personas que están en detención preventiva en México han sido detenidas arbitrariamente. Por ejemplo, para que nosotros nos demos cuenta, en México hay un poco más de 250,000 personas en prisión. Así es. De estas 250,000, 90,000 están en espera de un proceso judicial. Están detenidas sin saber si son culpables o son inocentes, 90,000, un poco más de 90,000. Muchas de estas es probable que hayan sido detenidas arbitrariamente y otras no. Pero claro, para tener la dimensión del problema, tendríamos que haber hecho un cruce de datos que es prácticamente imposible hacer ante un hecho tan ilícito y en donde evidentemente no necesariamente hay una denuncia por parte de quienes son víctimas de la detención. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? O sea, para que una detención no sea arbitraria, ¿cómo debe darse? Bueno, primero deben constituir varias cosas. La autoridad que detiene tiene que informarle a la persona inmediatamente por qué la está deteniendo, tiene que hacer una especie de lectura de derechos, tiene que ponerla a disposición de manera inmediata ante la autoridad competente y tiene que informar a los familiares de la persona detenida en dónde está su paradero. A contrario sensu, ¿qué es lo que no pasa? Se detiene a una persona generalmente por elementos no identificados, vestidos de civil, no se pone a disposición a la persona de manera inmediata, eso abre la puerta para una serie de irregularidades cuando pasa una hora o un día o 2 días sin tener conocimiento del paradero de la persona y la persona está detenida de manera arbitraria, puede ser en sede ministerial o en sede policial.
Y esta es la puerta de entrada para otras violaciones a Como las derechos desapariciones humanos. también. Como las desapariciones y como la tortura. Déjame concluir este segmento recordando al auditorio lo que bien nos decía Tania. Amnistía Internacional es un movimiento mundial por los derechos humanos. Cuando alguien sufre una injusticia, nos importa a todos y todos. Este es, digamos, el epígrafe de este documento y sin duda el esfuerzo que hace Amnistía junto con CNDH, las organizaciones civiles, familiares que están constantemente reclamando justicia, reclamando el derecho a saber, es parte de algo que debe movilizar, mover y asumir que lo que se está haciendo es muy insuficiente y que hay demasiado dolor en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de las desapariciones en nuestro país. De acuerdo con las cifras oficiales contenidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en la última década se advierte un incremento en el número de personas desaparecidas por cada año. En 2007 se registraron 662 casos, los cuales ascendieron a 4.094 solo en el año 2011. En 2014 la cifra alcanzó su punto máximo, con 4.196 desapariciones registradas en ese año. En los siguientes años, la cifra no ha disminuido significativamente, pues para 2016 se registraron 3.805 casos. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de uno de los temas más dolorosos o que genera más temor, la posibilidad de las desapariciones, o el conocer que hay miles, literalmente miles de mexicanos que han desaparecido. Y cuando leí en la prensa, cuando tuve acceso al informe sobre desapariciones que ustedes presentaron, sobre esta dimensión de la desidia, como el gobierno, el Estado en sí mismo, se acerca a este crimen, de inmediato para mí era obligado invitar a Amnistía que nos hable más. Pero eso coincidió con otro reporte. La CNDH también presenta un informe sobre desapariciones en México y fosas clandestinas, la otra dimensión del horror. Esta realidad, se ha dicho, ¿no?, que estamos literalmente a veces caminando sobre seres humanos, en el cual las familias no tienen ni siquiera el derecho al duelo porque no encuentran el cuerpo, no saben dónde está. Y esto nos debe no solo simbrar, sino ser solidarios y exigir el derecho a la verdad, saber qué pasó. Ustedes como Amnistía, ¿cómo observaron, cómo reflexionaron el informe del CNDH? Déjame entrar por ahí para después ir hacia el de ustedes. Bueno, el informe de la CNDH nos dio cifras muy interesantes. Hasta entonces teníamos solamente cifras desde la sociedad civil de aproximadamente 32,000 desaparecidos y a la alza. Y es una cifra que no difiere del informe de la CNDH. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 20 años hay más de 58,000 personas desaparecidas, de las cuales 32,000 siguen desaparecidas. Eso es un número extraordinariamente grande. Es decir, pensemos que en 2015 y 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a México a hacer una visita in loco. Y justamente uno de los temas que más relevancia tuvo desde la óptica de la Comisión Interamericana era el tema de las desapariciones de personas y los mecanismos que el Estado estaba implementando o no para la búsqueda de personas desaparecidas. La Comisión Interamericana, en su informe final, dice que las desapariciones en México no tienen precedente, que son un problema que muestran, son una dimensión de la gravísima crisis de derechos humanos que vivimos en México y que no hay un reconocimiento por parte del Estado sobre este problema. Desde nuestra perspectiva, para resolver un problema, lo primero que tendría que hacer el Estado es, sin duda, reconocer que existe, reconocer la dimensión del problema. Pero el Estado no siempre
coincide con las organizaciones de la sociedad civil sobre qué vamos a entender por una persona desaparecida. Entonces, por ejemplo, hay definiciones por parte de las autoridades del Estado que no nos acercan a un número o a una realidad. Por ejemplo, el Estado suele dividir entre personas desaparecidas y personas extraviadas y no tiene una misma connotación. Así es. Las personas desaparecidas forzosamente, de acuerdo al derecho internacional, son las personas que son sustraídas de su contexto por parte de un agente del Estado o de los agentes del Estado o de personas con la aquiescencia de los agentes del Estado. Una persona extraviada es alguien que se pierde. Sí, ¿no? Entonces, la dimensión es totalmente diferente, ¿no? Cuando hablamos de miles de personas extraviadas, tendríamos quizá que revisar la salud mental de las personas que vivimos en este país. O las condiciones de pobreza, marginaciones, sí, pero exclusión. aún así no es creíble. Pero esta cifra de 30,000, yo parto de que estas cifras son indicativas, seguramente son mucho más, pero bueno, son aproximaciones de lo que ya se tiene documentado. ¿Estamos hablando de personas desaparecidas forzadas? O sea, ¿la mayoría de ellas? La mayoría de ellas así es. O sea, y algunas de ellas se supone, se asume, están en las fosas. Así es. Desaparecidas o por agentes del Estado o por aquiescencia. Eso es un subrayado muy importante. ¿No? O sea, por aquiescencia es la tolerancia, la complicidad. Sí, la complicidad. La semana pasada, un grupo de organizaciones de la sociedad civil muy serias presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe sobre crímenes de lesa humanidad en Coahuila. Entonces, estas organizaciones pudieron documentar de manera empírica la manera en la que muchas detenciones ocurrían por parte de la policía y a los detenidos los entregaban a grupos criminales. Y en ese sentido, parte del informe, y vale la pena decir que lo pueden consultar en la página de Amnistía Internacional, ahí está, es que este crimen de lesa humanidad, este crimen, se da en todo el país. Sí. Hay un mapa que muestra esta Lo dimensión. estamos viendo especialmente, y también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo muestra así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido, han dicho que es algo que ocurre en prácticamente todas las entidades federativas, pero de manera muy puntual o muchísimo más enfatizada en aquellos donde hay una clara presencia del crimen organizado. ¿Cómo? ¿Sería Guerrero? Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, ¿no? Por ejemplo. Lo que también es muy importante enfatizar es que después hay una narrativa pública de decir, bueno, es que no fue el Estado, fue el crimen organizado. Pero tenemos que tener en consideración algo. Cuando algo pasa en un país, el responsable primero es el Estado, porque cuando no puede averiguar de manera diligente, determinar la responsabilidad penal de forma diligente, darle verdad a las víctimas de forma oportuna, quien es el responsable es el Estado, independientemente de quién haya perpetrado el delito. Por eso el adjetivo de negligencia. Así es. O sea, lo que se documenta en el informe es el testimonio de familiares que ante esta dolorosa realidad han tenido que recurrir al Estado y lo que ven es una negligencia. Por eso ustedes nombraron así el informe. Lo llamamos un trato indolente, ¿no? Y el informe que fue presentado el año pasado, el informe del trato indolente, es un informe que narra la relación entre las personas que están en búsqueda de sus familiares y el Estado. O sea, una relación totalmente débil, pero también una relación totalmente indiferente por parte del Estado hacia las personas que están en búsqueda de sus familiares. Tenemos que decir que en México el gran aporte que han hecho los colectivos de familiares en búsqueda de personas desaparecidas ha sido el de hacer visible la dimensión del problema, pero también hacer visible que hay un Estado al cual acuden que no necesariamente está trabajando con diligencia. Muy por el contrario, se trabaja con negligencia, con indiferencia del dolor y con muy pocas capacidades para reparar el daño o buscar la verdad. Y en ese sentido, los testimonios, hay dos casos paradigmáticos que ustedes relatan.
Platícanos del primero que está en el estudio, la ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua. O sea, ¿por qué lo seleccionan? O sea, ¿cuál es la magnitud, cuál es el criterio? El otro es el de los jóvenes de Iguala, que hablaremos de eso en su momento. Pero sin duda el de Cuauhtémoc, Chihuahua, es un testimonio no solo doloroso, es la magnitud que tiene. Platícanos de ese. Bueno, el informe nos da muestra primero de que en Ciudad Cuauhtémoc no es que ocurriera una situación concreta, sino ocurrieron una serie de situaciones. No es que estuviéramos hablando de un hecho aislado, sino de varios acontecimientos con un modo operandi. Que hablan de decenas que pasó en esta ciudad. Así es. Detenciones por parte de personas no identificadas y de pronto personas totalmente desaparecidas. ¿No? Hay relatos estrujantes de un ganadero o una persona que sale a buscar un perro que le regala y no regresa. Y no regresa. Y la familia empieza a buscarlo. Así o es. de una joven que tocan a la puerta de su casa, sale y de pronto desaparece. Y esta joven tenía 22, 25 años, tenía un hijo y no sabe. O sea, es estrujante y lo dramático es que, como bien dices, el informe de Amnistía relata que es, no quiero usar la palabra como una cotidianidad, pero es un acto repetitivo en una ciudad muy importante. Así es. Y además es un acto repetitivo que no solamente genera la duda de qué está haciendo el sistema de justicia penal, sino luego hay otras consecuencias colaterales de las que poco se hablan. Cuando las personas viven en ese estado de miedo y en ese estado de inseguridad, se genera una gran masa de personas que se trasladan de un estado a otro, dejando toda su vida atrás. La migración forzada, o sea, gente que abandona por temor a que su hijo, su adolescente, su joven esté ahí y migran a otros lados. Así es. En la expectativa que ahí no suceda. Y poco se habla, ¿no?, de este proceso de desplazamiento interno que está pasando en México. La inseguridad, la falta de garantías, el no saber si el Estado está con uno o está en contra de una, ¿no? Todos estos son valores y variables que hace que la gente tome decisiones de salir de su espacio donde ha estado toda la vida, donde tienen una vida hecha, donde tienen un proyecto de vida y se tengan que ir y desplazar de manera forzada a otros lugares del país. O sea, imaginémonos, ¿no?, que de pronto hoy en la noche una persona que está viéndonos el día de hoy tuviera que estar haciendo la maleta y salir de manera sigilosa de su casa para además no levantar ninguna sospecha. ¿Qué pondríamos todos en esa maleta, ¿no?, discreta? ¿Cómo te llevas la vida entera de un sitio al otro? Vamos a un corte y regresamos porque hay otras consecuencias que tiene este proceso que el documento de Amnistía señala. O sea, no solo es el proceso doloroso de no saber dónde está alguien querido, es todo lo que sucede alrededor. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, 82.71% de las personas reportadas como desaparecidas en el país se concentran en solo 11 entidades. Tamaulipas tiene la mayor proporción, con 19.22% de las desapariciones del país. Le siguen Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de los temas más estrujantes, dolorosos. No alcanzo a poder describir el temor, el dolor, el miedo de alguien que sigue buscando a un ser querido y que encuentra la indolencia, la indiferencia
de las autoridades, ¿no? Los relatos que Amnistía consigna en términos de expresiones, ¿no? Cuando, eso me impactó muchos, pero el que cuando algún familiar va a preguntar cómo va, dónde está, qué saben, la respuesta del Ministerio Público es: lea el expediente. Lea el expediente cuando hay expediente y cuando se ha levantado una averiguación previa. Por eso las familias hacen un trabajo tan importante ante la ausencia del Estado. O sea, estamos hablando de un Estado que no sabe investigar de manera diligente, que no sabe darle a las personas familiares información oportuna, porque no hay investigación diligente, y por lo tanto que no se sabe reparar el daño. Y por eso las familias tienen que dejar todo, literalmente todo, para dedicar los recursos que tengan, la solidaridad que tengan alrededor, y ellas son las que están haciendo la investigación. Y déjame introducir este tema doloroso, ¿no? Cada vez que se dice que aparece una fosa, el temor, el dolor, la expectativa de saber y buscar si ahí está el cuerpo de un ser querido y nunca olvidado. Es dramático el peso que se pone en los familiares para que ellos hagan la investigación. Así es. Y el documento, quisiera que nos refirieras a esta otra parte, esta dimensión. ¿Cuál es la historia de estas familias? ¿Qué es lo que están dejando? ¿Qué lo están poniendo en la búsqueda del ser querido? Dejan un proyecto de vida para reformularse la vida y con su imaginación, con su creatividad y con la desesperación, crear formas de búsqueda. En algunas entidades federativas, las madres especialmente buscan a sus hijos, se reúnen cada determinados días y se van al desierto a buscar fosas de la manera más, con los medios al alcance. Tú te puedes imaginar los medios que una familia puede tener al alcance para la búsqueda de Literalmente leía un relato de que es una varilla. Así es. Una varilla que van enterrando en donde presuntamente hay tierra removida. Así es. Tienen tal capacidad o tal experiencia que si saben que hay cierto olor o cierta sustancia en la punta de la varilla, seguramente hay un cuerpo. Así es. Y literalmente con las palas y reportar. O sea, es dramáticamente... Es dramático porque después de ese hallazgo hay que llamar al Ministerio Público para que se haga el levantamiento, esperar a que haya un buen sistema de servicio de identificación genética, que no lo hay, no hay un banco genético que dé garantía de que una persona es esa y no otra, ¿no? Entonces, las familias hacen un trabajo no solamente extraordinario, es un trabajo que no tiene palabras, pero que es un trabajo que también nos muestra la ausencia del Estado. Es decir, las familias siempre tendrían que estar en la búsqueda y en la compañía, pero de personas técnicamente preparadas, de un Estado que les acompañe en este proceso. Porque si esto ocurre, si son las familias las que tienen la iniciativa de salir, de buscar con la varilla, con una pala, de ponerse de acuerdo, es porque no hay un Estado fuerte detrás que haga ese trabajo. Un Estado solidario. No, y un Estado que cumpla con sus obligaciones. Así es. O sea, ya no hablemos de solidaridad, un Estado que tendría que cumplir con las obligaciones de la verdad jurídica, de la investigación apropiada y de la reparación del daño para las víctimas. El derecho a la verdad, entre otras. Por supuesto. Dimensiones que pueden llevar al duelo, simplemente a poder procesar una pérdida de ese tamaño. Exactamente. Por lo que tú decías hace rato es muy especial, el tema de nunca poder procesar el duelo, porque siempre se tiene de alguna manera la esperanza que el hijo, el hermano, la hermana desaparecida están en algún sitio. Sí, ahí se liga con el otro gran tema, o uno de los temas de la trata de personas, ¿no? La posibilidad de que esté en un lugar siendo explotado, etcétera. Esta dimensión de no saber, de esperar dentro de lo peor algo que indique qué pasó.
¿Dónde está? Y en ese sentido, por eso déjame referir, si algo relata es que cuando desaparece, digamos, el proveedor de la casa, el informe da un testimonio de las deudas, de toda esta transformación. Platican esta parte de todo lo que se deja, todo lo que no se piensa que está viendo la familia, porque solo se refleja este esfuerzo doloroso de estar esperando horas, me puedo imaginar, para que el Ministerio Público o el investigador les diga algo. Me imagino pagar propia gente para que ellos hagan la investigación o lo hagan más diligente, ¿no? Claro, porque además imaginémonos, si quien desaparece es la persona que es la proveedora de la familia, evidentemente la familia se queda sin recursos. Pero es que los pocos recursos que se tienen que invertir para la búsqueda, para pagar peritos, para pagar transporte, para sacar las copias necesarias para llevarlas a un juzgado o al Ministerio Público, etcétera. La desaparición, además, es muy cara para las familias, no solamente en términos emocionales, sino en términos de todo lo que implica la búsqueda y todo lo que implica el proceso judicial cuando ocurre un proceso judicial. Y ante eso no hay nada, o sea, no hay nada del Estado, o sea, simplemente hay una... Hay en principio una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que cuando se configuran como víctimas de un delito pueden pedir algún tipo de soporte económico, pero evidentemente no es lo que se requiere cuando estamos hablando de investigaciones que son totalmente responsabilidad del Estado, pero que además que hay un proyecto de vida roto dentro de esa familia. Cuando una persona desaparece, dentro de una familia hay evidentemente una pérdida en muchos sentidos, una pérdida emocional enorme, una pérdida de la salud. Es muy interesante cuando se trabaja con las madres de hijos e hijas desaparecidas, cómo al cabo del tiempo empiezan a tener mermas en la salud de manera muy importante, ¿no? Sí. Y los daños emocionales que son incontables y son indescriptibles también. Así es, o sea, la enorme erosión de la salud, procesos de depresión, de angustia y de dolor deben ser inconmensurables. Así es. Y nuevamente tu apreciación o la apreciación que se recoge el documento es que los instrumentos, incluso la Comisión Nacional de Víctimas, no logra tener las capacidades y sigue siendo un proceso administrativo muy distante, muy lejano. Es difícil que una institución tenga una capacidad para salvaguardar a tantas y tantas víctimas en este país, porque estamos hablando de una dimensión de miles y cada víctima tiene necesidades distintas y tiene formas como se entiende la reparación, si es que algún día llega la reparación sin verdad, de manera diferente. Es imposible que pensemos que una sola instancia puede resolver lo que muchas otras no han resuelto, ¿no? Lo que la policía no puede resolver, lo que el Ministerio Público no puede resolver, lo que la Administración de Justicia no puede resolver. Entonces, es mucho más complicado que un mero trámite que puede hacer una institución del Estado. Es de una complejidad difícil de comprender. Y en ese sentido, el informe de Amnistía recoge, corrígeme si es, que es un crimen que está creciendo. O sea, los testimonios, las cifras de CNDH, de la Comisión Interamericana, nos hablan de un proceso creciente en los últimos 10 años. O sea, todos los indicadores directos e indirectos nos hablan de un crimen de lesa humanidad que sigue creciendo y cada vez son más. Y por otra parte, no hay respuesta. O sea, no sé cuántas familias han encontrado cierta reparación, cierta, digamos, información. O sea, es difícil decir cuántas han encontrado reparación, porque efectivamente es un número en crecimiento. Es difícil tener explicación de por qué ocurren estas cosas. Es difícil tener una explicación cuando siempre hay una explicación total para todo. Y a veces la explicación total de parte de las autoridades del Estado es, bueno, es que andaba en malos pasos, es que fue el crimen organizado, es que fueron los grupos criminales.
Yo creo que esas no son respuestas suficientes. Las respuestas tendrían que ir acompañadas de una explicación total de por qué ocurren cosas a las personas, por qué en este país las personas pueden desaparecer. O sea, imaginémonos dejar de existir de pronto y no tener una explicación de las razones por las cuales eso ocurre, o no tener una explicación suficiente para poder procesar el duelo, para poder entender las razones por las cuales personas que están trabajando, personas que estaban en su trabajo, personas que estaban sacando al perro, como el ejemplo que ponemos en el informe. Sí, es inimaginable. Es inimaginable. El poder, el simplemente no tener un lugar, una tumba, una lápida donde ir a... Y tener el derecho a la verdad. Por eso también es tan importante el tema de cómo la desaparición forzada es un delito continuado, no prescribe. Ese es uno de los grandes temas que subraya mucho el tema de no puede prescribir, no puede asumirse que porque pasaron 10 años, 12, 15, una generación prescriba, y es una parte insistente. Déjame un corte y regresamos porque debemos entrar a la parte más, la parte que debemos subrayar, cuáles son las propuestas, cuáles son las exigencias al Estado. Y ahí hay todavía mucho que, aunque sea en términos mínimos, cambios legislativos, hay que impulsar y hay que exigir. Vamos a un corte y regresamos para hablar de lo que hoy exigen las organizaciones. CNDH, Amnistía, plantean como tareas ineludibles, urgentes a realizar en los próximos meses, en los próximos días. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo con solicitudes de información elaboradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los organismos de procuración de justicia de los estados, solo 18 entidades tienen un registro de las fosas clandestinas y los cadáveres encontrados en ellas de 2007 a 2017. La entidad donde más se registran hallazgos de personas en fosas clandestinas es Durango, con 386 cadáveres en dicho periodo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la última parte del programa y, como es habitual, buscamos delinear qué hay que exigir, qué hay que hacer, qué hay que demandar para poder hacer mucho más que lo que se ha hecho y que se hace de una manera muy indolente. Y en ese sentido, el informe de Amnistía y otros documentos y otras declaraciones de organizaciones plantean la urgencia de una ley. Así es. Mi primera reacción ante estos temas surge que hay que hacer una ley, es esa sensación de que, bueno, qué bien que se inicie con una ley, pero tenemos tantas leyes y tenemos tantas incapacidades para cumplir la ley que se emite y se hace un evento y se dice que ya tenemos la ley y después vemos que no hay recursos, las instituciones están rebasadas. Pero bueno, parece ser que la ley es ese gran planteamiento. ¿Cómo surge? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las trabas incluso para hacer lo mínimo de lo mínimo? Tener un marco jurídico que ordene al Estado, creación de instituciones y programas. ¿Cómo está este tema de la ley? ¿Cómo se llama esta ley que está en la propuesta? Bueno, hay una ley que se aprobó en el Senado en abril pasado, la ley que... Este año. Este año, ¿no? La ley para la búsqueda de personas desaparecidas. Efectivamente, yo coincido contigo que este país somos expertos y expertas en hacer leyes, en hacer instituciones, y después hay una brecha enorme entre la ley y el cumplimiento de las leyes. Tenemos un gravísimo problema para cumplir las leyes y para hacerlas coercitivas y para alinearnos conforme a la voluntad de la ley. Sí. Pero la ley, la importancia que tiene es que, de ser aprobada en la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones, estamos hablando en septiembre. Bueno, esperemos, sería realmente... No lamentable, sería realmente una vergüenza. Bueno, sería la Cámara de Diputados decide que no, decide que no, o la pospone por otros
temas o otros intereses o otros acuerdos o complicidades, sería realmente... Sería una deuda incumplida con los familiares. Sería un tema de vergonzante en términos de que el legislativo no cumpla lo mínimo. Entonces, se aprobó en el Senado. Se aprobó en el ¿Esta ley Senado. es iniciativa de quién? Es una ley de varios grupos parlamentarios, pero sobre todo es una ley que ha impulsado de manera muy decisiva los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que han estado, literalmente estuvieron en el Senado reuniéndose, hablando, poniendo las perspectivas sobre la mesa de cómo se tendría que entender una ley que fuera eficiente. Entonces, hay una iniciativa que se va a discutir en la Cámara de Diputados. Que ya fue aprobada por Senado. Ya fue aprobada por el Senado. Enviado a comisiones. Así es. ¿Y qué consiste esta ley que tiene? Bueno, es una ley que primero reconoce y tipifica la desaparición forzada bajo estándares internacionales. Que además es un tema muy importante porque hoy las 32 entidades, cada quien lo tipifica, lo define. Así es. De tal manera que tener una definición en una ley general nacional o en una ley de alcance nacional va a ser muy importante para homologar códigos penales, leyes locales, etcétera. Bien. Es una definición con estándares internacionales donde también se habla de la aquiescencia del Estado. O sea, la desaparición forzada puede ocurrir porque autoridades del Estado, agentes del Estado la realizan, pero también porque autoridades del Estado de manera cómplice o de manera... por incumplimiento, de sus del funciones. deber, hacen que ocurra. Es permisible. Así es. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo importante también es que genera un sistema nacional de búsqueda, que es importante, pero que tendrá que ser perfecto. Y que resuelve este tema de que solo después de 72 horas se puede iniciar, digamos, un proceso de búsqueda. ¿No? En este país es claro, y así también lo ha dicho varias instancias internacionales, en un contexto donde hay desapariciones forzadas, la regla de las 72 horas no puede ocurrir. Sí, las primeras 72 horas son las más importantes y son las que no se puede simplemente por este discurso burocrático decir, no espere que pasen 72 para iniciar, usted seguramente está extraviado. Sí, exacto. O se fue, como le dicen a muchas madres cuando sus hijas desaparecen, se ha haber ido con el novio, ¿no? Manifestaciones totalmente además sexistas. Ya aparecerá, se fue con el novio, no se preocupe si es un hombre, andará con sus amigos. Sí, totalmente una indolencia. Indolencia y una manera de banalizar, o sea, de no asumir que en este país hay desapariciones crecientes y no asumirlo como una realidad no privativa de la sierra de Sinaloa o de algún lugar, un pueblo, digamos, metido en una parte, digamos, un barriado urbano, periférico. No está pasando en las grandes ciudades, en todas partes. Entonces, la ley por lo menos enfrenta esto y hace una Comisión Nacional de Búsqueda. O sea, diseña institucionalmente la Comisión Nacional de Búsqueda para buscar no solamente a las personas desaparecidas de hace mucho tiempo, pero que se intente privilegiar también la búsqueda de desaparecidos y de personas desaparecidas con vida. La ley es una señal positiva, pero la ley tiene que perfeccionarse en el sentido de que se tiene que hacer una Comisión Nacional de Búsqueda que intente plantear la búsqueda de personas desaparecidas con vida como una prioridad, que intente también tener un registro de las fosas, de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados. Vale la pena decir que el CNDH en su informe, por una parte está el requerimiento que hizo a las 32 entidades, algunos no contestaron, y después hace un seguimiento en prensa de las fosas que han sido reportadas, y hay una enorme divergencia. Enorme. O sea, no tengo ni siquiera la información de lo que ya se ha difundido en medios de comunicación y una estimación de cuerpos, de restos, que nos habla que ni siquiera hay esa, digamos, capacidad del Estado de... Para contar. Para contar y delimitar realmente. O sea,
sigue habiendo esta enorme opacidad, oscuridad, que genera esta sensación de complicidad. De complicidad y de impunidad, porque cuando un Estado, y de falta de verdad, porque algo tan objetivo como encontrar 1 o 5 o 7, estamos hablando de un elemento objetivo numérico. Entonces se espera que esta Comisión Nacional de Búsqueda también sea capaz de decir cuántas fosas hay. Entonces, la ley está en la Cámara de Diputados, la exigencia de las organizaciones familiares es que sea aprobada y de inmediato dotada de recursos en el presupuesto de egreso del 18 para que entre en operación. Ese es el gran planteamiento que ahorita está, digo, digamos en lo macro, en lo nacional. Y mientras tanto están los casos brutales de Cuauhtémoc o de los jóvenes de Iguala, Ayotzinapa, que sigue siendo uno de los temas paradigmáticos, más dolorosos, y que además hay eventos que creo que marcan generación, y a nuestra generación nos marca sin duda las fosas como San Fernando, Iguala, hoy el nombre de Cuauhtémoc, la ciudad de Cuauhtémoc, que nos hablan de esta dimensión. ¿Qué más deberíamos estar exigiendo o señalando? Sí, es una oportunidad que la ley dote de recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda, de recursos, de autonomía. O sea, que la cree la ley y que la dote. Claro, ¿no? Crear una instancia más nos va a servir si no tiene recursos financieros, recursos técnicos, personal capacitado, voluntad política para buscar, para encontrar y para tener la verdad. ¿Cuál sería tu apreciación? ¿Tendremos ley? ¿Cuál sería tu escenario, el más viable? ¿Tendremos ley? ¿Habrá recursos? Tú que estás cerca y que has documentado, Creo que va a ser una batalla progresiva. Tendremos ley y tendremos que exigir los recursos, la autonomía y la autonomía que dé también la veracidad para la verdad. Nuestra posición en una organización de la sociedad civil que trabaja con otras organizaciones aliadas, que hemos trabajado y hemos dialogado con víctimas, es que tenemos y necesitamos la ley, y no es una cuestión de esperanza, ni es una cuestión de una dádiva, es una cuestión de una deuda pendiente. Una gran deuda. Déjame invitarte, veámonos en enero del próximo año, hagamos el recuento y ojalá hablemos de la ley, ojalá podamos dar cuenta si los recursos fueron suficientes. Veámonos pasando el periodo legislativo y hagamos este balance. Es tal el dolor, la insospechada sensación de la complicidad que puede estar dándose, o la indolencia, o negligencia, que son temas que a mi juicio México Social debe seguir. No hay manera de asumir un país ético, un país solidario, un país que pueda realmente garantizar derechos, si no tenemos un Estado que tenga la posibilidad, o más bien el compromiso de cumplir su propio mandato, garantizar todos los derechos y evitar este dolor. Veámonos en enero. Tania, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos en enero. Y obviamente cualquiera de tus informes, más que bienvenidos para poder darlos a conocer y que sean elementos que sean acicates para hacer mucho más y enfrentar este dolor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.